Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos, bienvenidos otra vez, otro programa más a Ilustres Anónimos. Y bueno, ya sabéis que aquí en este espacio es donde exploramos historias, misterios que nos están o nos fascinan durante generaciones, ¿no? Ya me conocéis, soy Víctor, que nunca me presento, vuestro anfitrión y vuestro guía en este viaje a través de los misterios del mundo. Y bueno, antes de pasar a lo que tenemos hoy preparado, como siempre me gusta saber cómo os ha ido la semana. Ha sido una semanita normal, ¿no? Yo creo que sí, normal. Por lo menos ya ha empezado a llover. En muchos sitios demasiado. O una vez se queda corto, otras veces se pasa. Pero bueno, lo importante es que ya está lloviendo. Que lo necesitábamos. Y bueno, pues hoy es un día especial, por lo menos aquí en España. Porque son elecciones autonómicas y municipales o locales, y bueno, me río un poco porque vienen cargadas de historias, ¿no? Esta semana viene cargada de cosas que pensábamos que en países del primer mundo no pasan. Pasan, y más allá de quién lo haya hecho, de quién lo haga o de quién sea la culpa, no dudo de que en todos los sitios cuecen habas. Pero bueno, es un poco triste, ¿no? Que salgan informaciones o informes sobre corrupción, sobre compra de votos y demás, ¿no? Creo que hay mucho que aprender de esto. Creo que estas cosas, cuando hay libertad, se dan. Pero bueno, lo importante es esto. Hay que cogerlo como lo que es, como algo con lo que hay que aprender. Y bueno, pues espero y deseo que por lo menos hoy vaya normal la jornada de votaciones. Si no habéis ido a votar, tenéis todavía un poco de tiempo, desde la hora que se publica el podcast. Y nada más, ha sido una semana más o menos, aparte de eso, más o menos tranquila. Así que espero que la vuestra también haya ido bien. Y hoy, ¿qué tenemos preparado? Pues lo avisé el otro día, escribí un mensajito por iVoox. Hoy tenemos preparado un episodio realmente emocionante, ¿vale? Nos adentraremos en los rincones más oscuros y desconocidos de nuestro planeta para descubrir algunas de las criaturas más míticas y enigmáticas que se han relatado a lo largo de la historia. Nos vamos a embarcar en un viaje desde las profundidades del lago Ness en Escocia hasta los frondosos bosques del noroeste del Pacífico en América del Norte, pasando pues por el Himalaya, por las alturas del Himalaya y más allá, ¿vale? Y es que nos vamos a encontrar cara a cara pues con Nessie, con el Bigfoot, con el Yeti y con algunos más, con bastantes más, ¿vale? Y es que, si os habéis preguntado si alguna vez si hay algo de cierto en estas historias, estas criaturas, ¿no? son resultado de nuestra imaginación colectiva, surgen de la necesidad de explicar fenómenos incomprensibles de la naturaleza, o realmente podrían existir este tipo de seres desconocidos, ¿no? Y que han logrado evadir la ciencia hasta el día de hoy. Bueno, pues espero que después de escuchar este episodio del podcast, miréis de nuevo a la naturaleza con una nueva perspectiva y quizás un poco de admiración por su misterio y belleza, ¿vale? Porque al final es lo interesante, ¿no? Poder pensar que hay todavía cosas que no hemos descubierto, ¿no? Al final del día, estas historias básicamente son prueba de la capacidad que tenemos, ¿no? De la humanidad para soñar, para maravillarse y para temer a lo desconocido. Pero antes de comenzar, os quiero agradecer que me acompañéis, como siempre, en este episodio. Y en todos los que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? La verdad es que la respuesta que hemos tenido o que he tenido desde que hemos comenzado Ilustres Anónimos
está siendo bastante positiva. Ya somos más de, bueno, no recuerdo ahora, pero creo que somos más de 400 los que estamos, bueno, pues, ¿cómo decirlo?, suscritos al podcast. Y bueno, y la verdad es que estoy muy agradecido por el apoyo que estáis dando, bueno, y por todo en general, ¿no? Bueno, es para estar agradecido, ¿no? Y bueno, y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, pues te doy la más calurosa bienvenida a la pequeña comunidad que estamos construyendo. Y como siempre os invito a que participéis, a que deis un like si queréis, a que escribáis comentarios, a que, bueno, a lo que queráis, ¿vale? Estemos aquí para escucharos también. Intentar que sea esto más un diálogo que un monólogo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro fascinante recorrido a través de las criaturas míticas, ¿vale? En primer lugar, viajaremos hasta las Highlands escocesas, hasta las tierras altas de Escocia, donde, bueno, pues donde una criatura aparentemente prehistórica ha capturado la imaginación de la gente durante siglos. Y sí, si ya sabéis más o menos, estoy hablando de la misteriosa criatura del lago Ness, más cariñosamente conocida como Nessie. De esto hay una gracia, porque yo vivo en Leganés, durante toda mi vida he vivido en Leganés, he nacido en Madrid, pero he vivido aquí en Leganés, y bueno, por el hecho de llamarnos así, tenemos, pues si no recuerdo mal, tenemos como tres estatuas, fuentes rotondas con el monstruo del lago Ness, con Nessie. Bueno, pues no nos pilla de lejos a nosotros. Bueno, pues como decía, el monstruo del lago Ness. La leyenda del monstruo del lago Ness, cariñosamente conocido o apodado como Nessie, como ya decía, es quizás una de las más famosas en todo el mundo. Este supuesto monstruo acuático habita en las aguas profundas y oscuras del lago Ness, ¿vale? De ahí viene el nombre, situado en eso, en lo que decía, en las Highlands escocesas, en las tierras altas de Escocia, ¿vale? Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Y qué es realmente, ¿no?, lo que la gente ha estado viendo durante casi un siglo? Es que esto viene de lejos, viene de hace bastante. Bueno, pues la historia de Nessie, tal como la conocemos hoy día, comenzó en 1933, cuando un artículo publicado por el Inverness Courier reportó una perturbación en la superficie del agua, ¿vale? En 1933. La persona que informó del avistamiento describió a la criatura como un monstruo, ¿vale?, entrecomillado, con muchas comillas, con un cuerpo similar al de una foca. Ojo, estamos hablando con un cuerpo similar al de una foca, no estamos hablando en ningún momento de que en aquel momento se dijera que era algo enorme, ¿no? O sea que realmente la persona que lo ha visto lo describió como eso, como un monstruo con un cuerpo similar al de una foca, ¿vale? Aunque los avistamientos supuestamente datan de mucho antes, ¿vale? Antes de 1933, fue este informe el que atrajo la atención de todo el mundo, ¿vale? No fue hasta 1933 cuando alguien levantó la mano y dijo, oye, aquí puede haber algo, ¿no? Desde entonces, la popularidad de Nessie, del monstruo, ha crecido pues exponencialmente. Miles de personas visitan cada año el lago Ness, ¿vale?, con la esperanza de tener pues eso, un encuentro con el misterioso monstruo. Hay quien dice haber visto un gran cuello y cabeza saliendo del agua, mientras que otros relatan haber visto una forma oscura y larga moviéndose bajo la superficie del lago, ¿vale? ¿Cuáles son las teorías de que podría ser esto? Como siempre, me gusta también hablar un poco de qué puede haber detrás de esta información, ¿no? Bueno, pues las teorías sobre lo que podría ser Nessie varían, ¿vale?, entre unas y otras. Algunos sugieren que podría ser un plesiosaurio, ¿vale? El plesiosaurio, si no lo tenéis ahora mismo en la cabeza, es este dinosaurio que habréis visto que se supone que estaba en el mar, con unas grandes aletas, ¿vale?, frontales. Bueno, pues eso, algunos proponen que podría ser un plesiosaurio, un dinosaurio acuático del Jurásico que de alguna manera habría sobrevivido hasta nuestros días. Bueno, yo lo veo bastante improbable. Otros proponen que Nessie podría ser una especie de anguila gigante, ¿vale?, ya que el lago Ness
es conocido por albergar anguilas de considerable tamaño, ¿vale? No es algo raro para el lago Ness. Incluso hay otros, o quienes argumentan que Nessie es simplemente un tronco flotante o grupos de ondas causadas por barcos que la gente interpreta realmente como un monstruo, ¿vale? Hombre, yo creo que la gente tonta no es como para ver un tronco en el agua y pensar que eso es un monstruo, o como para no saber que es una onda, ¿no? Causada por un barco, ¿no? También hace mucho el imaginario colectivo, ¿no? Esa típica frase que me gusta decir, imaginario colectivo. Creo que si vas pensando que vas a ver algo, esto es como siempre, ¿no? Condicionamiento, ¿no? Psicológico, mental. Si vas pensando que vas a ver algo, al final lo acabas viendo, si lo quieres ver. Esto es como el que va a escuchar psicofonías y al final acaba escuchando algo. Bueno, y yo creo que también hay un poco de eso, ¿no? Aunque hasta la fecha no existe evidencia científica concluyente sobre la existencia de Nessie, las historias y avistamientos siguen capturando, pues eso, la imaginación de la gente. En cierto modo, la verdad sobre Nessie ya no es tan importante, ¿vale? Lo que realmente importa es la historia, la emoción y el misterio que rodea a este icónico monstruo del lago Ness, ¿vale? En el fondo, Nessie se ha convertido en un símbolo de nuestro deseo de creer en lo desconocido y en nuestro amor por un buen misterio, y es que es la verdad. Es decir, no, nos gusta más un misterio que a un tonto un lápiz, como se suele decir, ¿no? No, pero estas son un poco las teorías que hay. Ha habido ya científicos que han ido pues con micrófonos subacuáticos. Sí que es verdad que han captado sonidos que estaban un poco fuera de lugar y que serían más comunes a lo mejor de cetáceos con un tamaño bastante más grande, y para ser un lago pues sería raro, ¿no? Ha habido muchas películas. Lo curioso de todo ello es que hubo una película a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, que construyeron el monstruo del lago Ness, a Nessie en cartón piedra o algo similar, y unos años después se descubrió algo en el fondo del mar, y era aquel prop de la película, ¿no? Era aquel monstruo de la película que lo habían dejado en el lago abandonado, ¿no? Es curioso, ¿no? En otros casos igual las fotos que hay, pues se han querido interpretar pues de muchas maneras, incluso como esto, ¿no? Decía como si fueran un tronco o cosas así, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que queda en el imaginario colectivo. De todo modo, la gente del lago Ness tiene que estar bastante tiene que estar bastante contenta, ¿no? Con esta historia, porque al final no deja de atraer hacia las Highlands escocesas pues más turismo. Y este es el monstruo del lago Ness. Bastante interesante la historia de Nessie. Como decía antes, de 1933 ya se sabía sobre él, pero en 1933 es cuando se hace famoso, ¿vale? Y ahora, pues eso, vamos a dejar las brumosas tierras altas de Escocia, ¿vale? Las Highlands, y nos vamos a adentrar en los vastos bosques del noroeste del Pacífico en América del Norte. Hogar de otra criatura bastante misteriosa y evasiva, y tan evasiva porque, estamos hablando del Bigfoot, también conocido como el Sasquatch, ¿vale? Pero bueno, todos lo conocemos como el Bigfoot, ¿vale? El Bigfoot es quizás uno de los misterios más persistentes de América del Norte, ¿vale? Esta criatura, descrita como un enorme primate bípedo, ha sido objeto de cientos de avistamientos reportados principalmente en regiones remotas de estados como Washington, Oregón y California, ¿vale? Pero, ¿qué es exactamente el Bigfoot, ¿no? ¿Qué es exactamente el Bigfoot? Bueno, la descripción típica, y yo creo que la tendréis todos en la cabeza, del Bigfoot es la de un ser parecido a un simio de unos 2 o 3 metros de altura, cubierto de pelo grueso y oscuro, con una postura inclinada y un olor distintivo, ¿vale? Por lo menos la gente que lo ha visto lo describe así. Los testigos a menudo relatan una sensación de miedo y asombro durante los encuentros con estas criaturas. No es para menos, si te encuentras en medio del bosque a un pavo, no es un pavo en este caso, ¿no? Un simio de unos 2 o 3 metros de altura que anda a 2 patas, pues con esta serie de características, lo que menos te da es miedo. O sea, yo creo que sales corriendo, ¿no? La evidencia del Bigfoot varía desde avistamientos y fotografías borrosas, normalmente suele ser así, hasta moldes de yeso de grandes huellas, que también los hay. ¿Vale? También, tal vez el ejemplo más famoso que tenemos de evidencia es la conocida como la película Patterson Gimlin,
Una grabación de corta duración realizada en 1967 que muestra una figura parecida al Bigfoot caminando por un claro en el bosque, ¿vale? Yo creo que tendréis todos en la cabeza esta grabación, ¿no? Es una grabación un tanto, vamos a decirlo así, o voy a decirlo yo así, cómica, ¿vale? Porque parece que, bueno, pasaba por aquí. Es el típico vídeo de pasaba por aquí. Bueno, esta película evidentemente ha sido objeto de debate y escrutinio durante décadas, desde 1967, y al final no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su autenticidad, ¿vale? Al final estas cosas siempre hay que ponerlas con muchas comillas, ¿vale? Con muchas comillas. Al igual que el monstruo del lago Ness, como hablábamos antes, hay muchas teorías sobre lo que podría ser el Bigfoot en este caso. Algunos creen que podría ser una especie de primate desconocida, ¿vale? Para la ciencia, o quizás un descendiente del Gigantopithecus, ¿vale? Que es un enorme simio prehistórico. Sin embargo, la comunidad científica en general mantiene su escepticismo. ¿Veis? Siempre busco palabras que me cuesta decir. Mantiene su escepticismo, ya que aún, que no se lo creen, no se lo terminan de creer, ya que aún no se ha presentado ninguna evidencia física concluyente como huesos o ADN que respalde la existencia de esta criatura, ¿no? A pesar de la falta de pruebas sólidas, las historias y leyendas del Bigfoot, pues eso, siguen vivas y bueno, pues son un componente bastante interesante de la cultura de América del Norte. Estas historias, ya sean verdaderas o no, destacan nuestra fascinación por lo desconocido y nuestro deseo eterno de explorar y entender el mundo natural que nos rodea. Es interesante, ¿no? Todo lo que sea encuentros de este tipo, bueno, siempre están rodeados de ese halo misterioso, ¿no? Y bueno, nos parecen como súper interesantes. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Al final, bueno, hay de todo, ¿no? Si no recuerdo mal, había estado una página web en la que se van haciendo los seguimientos de dónde se ha visto el Bigfoot, las pruebas que se han ido encontrando y demás, ¿no? Pero bueno, cuesta, ¿no? Cuesta creer que un primate de este tamaño no haya sido o no haya una capacidad bastante más alta de verlo, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Porque esto, a principios del siglo XX, incluso durante todo el siglo XX, es normal, ¿no? Es normal que tenemos estas grabaciones, pero es curioso, ¿no? Siempre es curioso que cuando hablamos de avistamientos de este tipo de criaturas, o incluso de cuando hablamos de otras cosas como ovnis o como, no sé, ese tipo de apariciones y demás, a partir de que existen los móviles con cámaras y es más fácil, pues la aparición de pruebas siempre es bastante más menor, en este caso, pero bueno, es lo que hay. Pues viajamos ahora desde los bosques del noroeste del Pacífico hasta las cimas nevadas del Himalaya para encontrar a otro enigmático habitante de las leyendas y el folclore, el Yeti. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Y es que el Yeti y el Bigfoot, deben de ser primos hermanos, debe ser como el oso pardo y el oso polar. El Yeti es una parte integral de las leyendas y las historias de la gente del Himalaya. Nosotros lo conocemos, pero realmente allí es cultura, ¿no? Es cultura popular. Los Sherpas, por ejemplo, han contado historias sobre este misterioso ser durante generaciones. Según los relatos, el Yeti es una criatura bípeda, de gran tamaño, similar a un primate. Si os dais cuenta, es muy similar al Bigfoot, ¿vale? Cubierto de pelo largo y grueso, ¿vale? Perfectamente adaptado para sobrevivir a las difíciles condiciones del Himalaya. Esto hace que sea de color blanco, ¿vale? El Yeti salta a la fama internacional más o menos en la década de 1950, ¿vale? A mitad del siglo XX, cuando una expedición del Monte Everest descubre unas huellas misteriosas en la nieve a gran altitud, ¿vale? Las huellas, según se informó, eran demasiado grandes para ser humanas y parecían pertenecer a un ser bípedo, ¿vale? Este hallazgo atrajo la atención del mundo y el Yeti se convirtió, pues desde entonces, en una sensación mediática, al igual que el Bigfoot. Desde entonces ha habido numerosos avistamientos y expediciones en busca del Yeti, pero al igual que con el monstruo del lago Ness y el Bigfoot, la evidencia física concluyente, pues eso, ha sido bastante esquiva. A pesar de esto, la leyenda del Yeti sigue ahí, ¿vale? Persiste. Algunos teorizan que el Yeti podría ser un descendiente de un antiguo oso polar, ¿vale? O de otro gran primate. Mientras que otros piensan que las historias del Yeti pueden ser interpretaciones culturales de encuentros reales con animales salvajes, ¿vale? Malinterpretados o exagerados a lo largo del tiempo.
No sería tan raro, no sería tan raro. Ahora os digo por qué. Lo que sí es cierto es que independientemente de su existencia real, el Yeti pues es un símbolo que tiene bastante fuerza, ¿no? En el Himalaya, en la cultura general. Es un recordatorio de que hay lugares del mundo o en el mundo que aún no comprendemos completamente, lugares que son tan inhóspitos y remotos que fácilmente podrían albergar secretos que aún no hemos descubierto. No sería tan raro. Y tal vez, más que cualquier otra cosa, el Yeti nos habla de nuestra humana atracción, de nuevo, por los misterios y los desconocidos, ¿vale? Y lo desconocido, perdón. Como decía, antes he dicho, lo iba a decir, malinterpretaciones, ¿no? Exageraciones a lo largo del tiempo. No es tan raro. No es tan raro. Si nos vamos a libros antiguos, incluso nos podemos ir tan atrás como la Biblia, por ejemplo, o la Torá, o cosas así, podemos irnos también a grabados del medievo, o otras culturas, ¿no? Que se hacen interpretaciones de animales que no se habían visto hasta entonces. Cuando los quieren describir, ¿no? Pues al final queda un poco igual. Lo vuelvo a decir, en el imaginario colectivo, pues imaginaros la primera vez que alguien intenta describir una jirafa, ¿no? Pues al final la interpretación puede ser, o se ha visto un monstruo, ¿no? Pues siempre queda un poco esa, pues imaginaros lo mismo, ¿no? O sea, a principios del siglo XX o incluso antes, alguien ve algo que no sabe cómo interpretar, pues al final acaba convirtiéndose, pues a lo mejor lo que era un leopardo o un de las nieves, no me acuerdo cómo se llama, no es un lince, es un tigre de las nieves, no sé cómo se llama ahora, pues a lo mejor puede acabar con una interpretación de, es que he visto un monstruo de 2 metros, ¿no? Que andaba a 2 patas, no sé, podría ser, pero bueno. Vamos a dejar las montañas del Himalaya y vamos a viajar ahora hasta las zonas rurales de América Latina, ¿vale? Donde nos encontramos con una criatura cuyo nombre evoca miedo y misterio, el chupacabra. Ojo con esto, el chupacabra. El nombre chupacabra significa literalmente chupador de cabras en nuestro idioma, en español, y es precisamente esto lo que se dice que hace esta criatura. Según las leyendas, el chupacabra ataca a los animales de granja durante la noche, especialmente a las cabras, drenando toda su sangre y dejándolos muertos. Evidente, si le quitas toda la sangre, muerta se ha quedado. La leyenda del chupacabra comienza en Puerto Rico, hasta donde se sabe, en la década de los 90, de 1990, cuando los granjeros comenzaron a encontrar sus animales muertos en misteriosas circunstancias. Desde entonces, las historias y avistamientos del chupacabra se han extendido por toda América Latina y el sur de los Estados Unidos, ¿vale? Los informes sobre el aspecto del chupacabra, pues al final, como siempre, varían, ¿no? Algunos lo describen como un ser bípedo de tamaño pequeño, con los ojos rojos brillantes, garras afiladas y piel escamosa, mientras que otros dicen que parece más un coyote salvaje, ¿no? Aunque con algunas características inusuales como falta de pelo y una postura extrañamente erguida, ¿vale? Bueno, a pesar de la gran cantidad de avistamientos y relatos, hasta la fecha, no se ha presentado evidencia física definitiva de que pruebe la existencia del chupacabra. Muchos expertos sugieren que los supuestos encuentros con chupacabras pueden ser simplemente encuentros con animales salvajes comunes, ¿no? Quizá afectados por alguna enfermedad o condición que les da una apariencia inusual, pues eso, que hayan perdido el pelo o cualquier historia, ¿no? Aunque el chupacabra puede no ser real en el sentido físico, su impacto en la cultura es es indudable. Las historias del chupacabra sirven como una especie de fábula moderna en cuanto que hacen un recordatorio de los misterios que persisten, ¿no? En nuestro mundo, incluso en la era de la ciencia y la tecnología como en la que estamos. Y dejamos las tierras cálidas de América Latina y viajamos ahora hacia el norte, hacia las aguas gélidas y oscuras del Atlántico Norte, hogar de una de las criaturas marinas más temidas en la mitología, el Kraken, ¿vale? El Kraken es una criatura marina de proporciones colosales, ¿vale? Una bestia temible que se dice que habita en las profundidades del océano. La leyenda del Kraken se remonta a los antiguos marineros nórdicos y vikingos, que contaban historias de un monstruo tan grande que podía confundirse con una isla cuando estaba en reposo y que era capaz de hundir barcos enteros cuando despertaba. Los relatos describen al Kraken como un tipo de pulpo o calamar gigante, con tentáculos enormes que pueden usar pues para arrastrar un barco, hacia las profundidades o lo que sea, ¿vale?
La mera aparición del Kraken era considerada por los marineros como un mal presagio, un signo de desastre inminente, como para no. Aunque los informes de encuentros con un monstruo del tamaño de una isla son, bueno, pues exagerados, ¿no? Existe una base real en la leyenda del Kraken, ¿vale? Los calamares gigantes y los calamares colosales son criaturas reales, lo son, ¿vale? Que viven en las profundidades del océano. Y aunque son mucho más pequeños que la versión mítica del Kraken, siguen siendo impresionantes, con el calamar colosal siendo el invertebrado más grande conocido, pudiendo alcanzar, ojo ahí, hasta los 14 metros de longitud. La leyenda del Kraken, pues eso, habla un poco de nuestros miedos más profundos del mar y de lo desconocido. Incluso hoy por hoy, en la era moderna, los océanos de la Tierra siguen siendo, en gran medida, un misterio, ¿vale? Un misterio. Y, bueno, pues realmente no sabemos qué criaturas desconocidas podrían estar acechando en las profundidades, ¿no? Al final, pues es algo que está ahí un poco sin que lo hayamos querido investigar más, ¿no? Pues el Kraken, si recordáis, el Kraken salía en películas como Piratas del Caribe, si no recuerdo otra mal, la otra era la de, no me acuerdo cómo se llamaba, que iba de los dioses de Grecia, no recuerdo, pero bueno, aparecía también el Kraken. Bueno, imaginario colectivo. Bueno, en aquella época, es decir, si un nórdico, un vikingo descubría pues un calamar gigante, pues para ellos lo describirían, por lo que decía antes, como un monstruo. Y vamos a pasar a algo más común, y es que dejamos las aguas frías del Atlántico Norte y viajamos a través de las páginas de la mitología y el folclore de casi todas las culturas del mundo. Ojo aquí, para encontrarnos con una criatura de fuego y escamas, el dragón. Y es que el dragón es común en muchas culturas, ¿no? Los dragones son probablemente una de las criaturas míticas más universales y reconocidas. Son mencionados en las leyendas y mitos de diversas culturas desde Europa hasta Asia. Y aunque su apariencia y simbolismo varían, ¿vale?, comparten ciertas características comunes. Suelen ser grandes, de naturaleza reptiliana, con alas, capaces de volar y con la habilidad, ojo ahí, de expulsar fuego. No voy a decir nada de los dragones ni de cómo son, porque habréis visto mucho el Juego de Tronos y otras series y películas, y la verdad es que, bueno, están bastante bien hechos. En la cultura occidental, los dragones a menudo se presentan como criaturas temibles y destructivas. Son los guardianes de tesoros, como en la leyenda de Beowulf, ¿eh? Si no recordáis esa película, o incluso en El Hobbit, con Smaug, o en la historia de San Jorge, ¿vale? San Jorge y el dragón. Aparecen muchos escudos de heráldica, incluso es patrono, no sé si de Inglaterra ahora mismo, pero incluso en Rusia, ¿no? Tenemos bastantes representaciones de Jorge y el dragón. Sin embargo, en Oriente, especialmente en China, los dragones suelen tener connotaciones más positivas. Son vistos como seres sabios y benevolentes, portadores de suerte, y representan la fuerza y el poder, ¿vale? No hay evidencia evidente de que los dragones hayan existido en la forma en la que se describen las leyendas, ¿vale? La persistencia de estas criaturas en las historias de la cultura humana sugieren que llenan un papel importante en nuestra imaginación. Son símbolo de desconocimiento, ¿no?, de lo desconocido, de los desafíos a superar, de la naturaleza poderosa y temible. La existencia real o no de estas criaturas, de estos dragones, es menos importante que lo que representan en sí. Los dragones son y serán siempre un símbolo poderoso en las historias humanas, ¿vale? Pues lo de siempre, no hay evidencias sobre los dragones. Abandonamos ahora las leyendas de estos dragones y nos vamos a adentrar en los fríos bosques otra vez de Norteamérica, o del norte de América, ¿vale? Que no es lo mismo, donde las tribus nativas cuentan historias de una criatura temible y trágica, el Wendigo, ¿vale? O el Wendigo, no sé cómo se dirá, yo siempre he dicho Wendigo. El Wendigo es una criatura de la mitología de los pueblos algonquinos, ¿vale?, que son nativos del norte de América. Se dice que el Wendigo es un espíritu malévolo, a menudo asociado con el invierno, el hambre y la desesperación. La figura del Wendigo es particularmente aterradora, porque según la leyenda, ojo ahí, este monstruo era una vez humano, pero se transformó en este Wendigo como castigo por haber recurrido al canibalismo durante un invierno especialmente duro. Ojo que aquí hay un poco bueno, esto es como cuando haces algo mal, ¿no? Siempre hay una lección, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Descripciones del Wendigo varían, pero a menudo se le representa como una criatura esquelética y de apariencia casi cadavérica, ¿vale? Con piel estirada sobre sus huesos, grandes garras y ojos que arden con una luz sobrenatural. Es una criatura que evoca el miedo a la inanición, al frío y a los extremos a los que puede ser llevada una persona en situaciones de desesperación. Al igual que con muchas criaturas de la mitología, el Wendigo puede ser visto como una representación de los temores y las advertencias de una cultura, lo que decía antes, ¿no? Es un recordatorio de la importancia de la comunidad, la cooperación y las consecuencias que puede tener la ruptura con los tabúes sociales en este caso, ¿vale? Bueno, pues es lo que decía, es una advertencia, ¿no? El hecho de que, pues en este caso haces canibalismo, bueno, pues por alguna serie te conviertes en un monstruo, ¿no? En este caso en un Wendigo, por haber recurrido a eso, ¿no? Independientemente de que pasaras hambre. Pues el Wendigo, y es que no va a ser el único. Dejamos ahora los bosques de Norteamérica y nos adentramos en la pequeña ciudad de Point Pleasant, en West Virginia, donde en la década de 1960 surgió una leyenda urbana moderna que aún hoy inquieta a la gente, ¿vale? Y es que vamos a hablar de el Mothman, que el Mothman os sonará a todos, ¿vale? Mothman o hombre polilla, ¿vale? Para los que no somos angloparlantes o los que no son angloparlantes, bueno, pues el hombre polilla, ¿vale? Pero queda mejor, en este caso, decir Mothman. El Mothman es una criatura que fue reportada por primera vez en noviembre de 1966, ¿vale? Según los testigos, esta criatura era humanoide, de unos 2 metros de altura, con una envergadura impresionante y ojos que brillaban en la oscuridad. Esto suele ser bastante común en todos. El tamaño y lo de los ojos. La aparición de este ser fue seguida por una serie de eventos trágicos en la zona, ¿vale? Culminando con el colapso del puente Silver Bridge en 1967, lo que provocó la muerte de 46 personas. Algunos locales comenzaron a atribuir la desgracia de la aparición del Mothman y la leyenda se consolidó, ¿vale? Desde entonces las apariciones del Mothman se han asociado con desastres y malos presagios, aunque muchos sugieren que las apariciones del Mothman pueden ser explicadas por avistamientos de aves comunes mal interpretados o simplemente por el miedo y la sugestión, ¿vale? Ahora mismo la leyenda persiste como tal y sigue siendo un tema popular de en la criptozoología en este caso y la cultura popular. Y es que cuando hablamos de todo esto es un poco hablamos de la criptozoología, ¿no? Hablamos de este tipo de, bueno, pues de seres, ¿no? Monstruos, ¿no? Que están en el imaginario colectivo y que, bueno, a través de los siglos han estado presentes. Y viajamos desde West Virginia hasta los densos bosques del Pine Barrens en Nueva Jersey, ¿vale? New Jersey, como lo queráis decir, donde nos encontramos con una criatura que ha sido parte del folclore local durante más de 250 años, y es que hablamos del Jersey Devil, ¿vale? La historia de Jersey Devil se remonta a la década 1730, ojo, al siglo XVIII. Según la leyenda, una mujer conocida como Madre Leeds, al descubrir que estaba embarazada de su 13º hijo, ojo ahí, maldijo al niño y dijo que preferiría que fuera el diablo. Hombre, cuando ya llevas 12 y tienes uno más, es para estar enfadado, ¿eh? Pero vamos, también fácil, no tener sexo y punto. Cuando el niño nació, se transformó en un monstruo con alas, pezuñas y una cola larga. Mató a todos los presentes y voló por la chimenea. Toma ya. No se ando con tonterías. Jersey Devil ha sido parte del folclore de New Jersey desde entonces, ¿vale? A lo largo de los años ha habido numerosos informes de encuentros con la criatura, que se describe como un ser con la cabeza de un caballo, ojo ahí, el cuerpo de un canguro, alas de murciélago, pezuñas y una cola larga. Ostras, la mezcla es bastante interesante. Aunque no existe ninguna prueba concreta de la existencia del Jersey Devil, la criatura sigue siendo un icono del estado de New Jersey, y es un ejemplo perfecto de cómo los mitos y las leyendas pues pueden perdurar y evolucionar a lo largo de los siglos. Y es que, claro, hablamos de que viene desde el siglo XVIII, ojo ahí, desde principios del XVIII, ¿no? Sí, 1730.
Sí, o sea que Jersey Devil con ese cuerpo yo no sé cómo pudo dar a luz. Cabeza de caballo, cuerpo de canguro, complicado, pero bueno. Y vamos a seguir, yo creo que vamos bien de tiempo, o sea que voy a intentar decir la lista completa, pero bueno, lo vamos bien, ¿vale? Dejamos los bosques de New Jersey ahora y nos adentramos en las tradiciones y cuentos de la cultura hispana y latinoamericana, donde nos encontramos con una criatura temida por niños y adultos por igual, el cucuy. El cucuy, también conocido como el cuco o el coco, de ahí vendrá lo del coco, en algunas regiones, es una criatura mítica de la tradición hispana y latinoamericana, ¿vale? Aunque su descripción puede variar, se le representa comúnmente como un monstruo o espectro que acecha la oscuridad, listo para llevarse a los niños desobedientes. Ojo ahí, esto es como portarse mal con Papá Noel, pero en este caso se lleva el cuco o el coco se lleva o el cucuy se lleva a los niños a tomar por saco de aquí. En muchos aspectos el cucuy se asemeja a la figura del hombre del saco, de ahí viene, ¿verdad? En verdad, esto os sonará más. Es el hombre del saco que esto viene más de la cultura anglosajona, ¿vale? Pero bueno, es similar. Es una criatura utilizada, pues eso, para asustar a los niños y hacer que se comporten bien. Es un medio para controlar un poco su comportamiento mediante el miedo a lo desconocido, ¿vale? La imagen del cucuy sirve como una especie de proyección de los miedos infantiles a lo desconocido y a la vez es una forma de los adultos para ejercer un control sobre los niños, ¿vale? Aunque el cucuy o el coco pueda parecer una figura aterradora, también es un reflejo de cómo las culturas utilizan las historias y las leyendas para transmitir normas y valores sociales. Y es que no es tan raro, algún día hablaremos de esto, pero por ejemplo en los ¿cómo decirlo? En los cuentos, ¿no? Antiguos, los hermanos Grimm o Perrault o unos así, normalmente todos acababan, dando alguna lección moral, ¿no? La historia original, por ejemplo, de Caperucita Roja no es como nos la cuenta, al final pues se acaba comiendo el lobo y punto pelota, ya está, no había más allá. Blancanieves, la Cenicienta, las hermanastras, para hacer que les va el zapato se llegan a cortar los talones, ¿no? A rebanárselos, o sea que es decir, nos han llegado muy edulcorados los cuentos, pero la realidad es que tenían, estaban hechos para, pues igual que el cuco o el cucuy, para transmitir normas, ¿no? Y valores. Se utilizaban para eso, pero bueno. Dejamos ahora las tradiciones hispanas y latinoamericanas y nos adentramos en los vastos bosques y montañas de Australia, donde habita una criatura misteriosa y esquiva, el yowie, ¿vale? Si os dais cuenta, esto, los monstruos es común en todas las culturas y países, ¿vale? El yowie, a veces conocido como el Bigfoot australiano, es una criatura de la mitología australiana, ¿vale? En particular de las historias y leyendas de los pueblos aborígenes. Al igual que su contraparte norteamericana, el yowie es descrito como una criatura bípeda, grande y cubierta de pelo, que vive en las áreas remotas y salvajes de Australia. No soy ni tan raro, en Australia todo te quiere matar, como se suele decir. Hay muchas teorías sobre qué podría ser el yowie. Algunos sugieren que podría ser un primate desconocido por la ciencia o tal vez una especie de marsupial desconocido. Otros argumentan que el yowie es simplemente producto de la imaginación, una leyenda local que ha sido exagerada con el tiempo, ¿vale? Independientemente de la naturaleza de este yowie, sigue siendo pues eso, una parte bastante interesante, fascinante del folclore australiano y una criatura que continúa capturando la imaginación de las personas tanto en Australia como en el resto del mundo. Yo he de decir que para mí el yowie es nuevo, igual que el cucuy. Yo no lo conocía como cucuy, no sé si me dice el coco sí, pero no lo conocía. Y el siguiente tampoco, o los siguientes, por decirlo de alguna forma, tampoco los conocía. Pues vamos a seguir. Y es que seguimos en las tierras salvajes y misteriosas de Australia para encontrarnos con una criatura que habita en los pantanos, billabongs y ríos oscuros, el Banjip o el Bunjip, supongo que es Banjip, pero bueno. El Banjip es una criatura mítica que se encuentra en las leyendas y folclore de los pueblos, de nuevo, aborígenes de Australia. La palabra Banjip o Bunjip proviene de la lengua Wemba
o Huergaya, y se utiliza para referirse a una criatura que habita en los cursos de agua y que se dice que es capaz de causar la muerte a aquellos que se acercan demasiado. Pues esto podría ser perfectamente un cocodrilo también, La descripción del Banjip puede variar entre las diferentes culturas aborígenes, pero a menudo se le describe como una criatura de gran tamaño con características tanto de animales acuáticos como terrestres, ¿vale? Algunas historias lo describen como con una cola de cocodrilo, ¿veis? Una cabeza de perro, bueno, esto ya vamos degenerando, y cuerpo de hipopótamo, mientras que otras simplemente lo describen como un ser amorfamente monstruoso, ¿vale? Las leyendas del Banjip sirven como advertencias de los peligros que pueden esconder los cuerpos de agua, ¿vale? El Banjip es una figura que encarna el miedo y el respeto a lo desconocido, ¿vale? Y a lo potencialmente peligroso en la naturaleza. Aunque la existencia real del Banjip es objeto de debate, pues como casi la mayoría, esta criatura sigue siendo un componente vibrante de las historias y los mitos aborígenes australianos, ¿vale? Bueno, y es que es normal, ¿no? Al final, bueno, lo que decíamos antes, igual que con el Kraken, al final lagos y demás es todo bastante misterioso y muchas veces desconocido y bueno, pues deja lugar a la imaginación, ¿no? A correr la imaginación. Pero bueno, dejamos ahora las vastas y misteriosas tierras de Australia y nos adentramos en las profundidades de la antigua cultura y mitología china, ¿vale? Donde encontramos a una criatura extraordinaria y de gran importancia simbólica, el Qilin, ¿vale? El Qilin es una criatura mítica que ha sido parte del folclore y mitología china durante miles de años, ¿vale? Se describe a menudo como una bestia con cuerpo de ciervo, cola de buey, pezuñas de caballo y un cuerpo cubierto de escamas, su cabeza a menudo envuelta en llamas. Es similar a la de un dragón o un león y en su frente en este caso suele haber un solo cuerno o a veces dos. Bueno, pues aquí varían las descripciones, ¿vale? El Qilin es conocido como uno de los 4 animales nobles en la mitología china, junto con el dragón, el fénix y la tortuga. Aunque puede parecer una criatura intimidante por la apariencia o por como lo hemos descrito, se dice que el Qilin es extremadamente gentil y pacífico. Es tan cuidadoso al moverse que se dice que no pisa ni un solo tallo de hierba, y su aparición se considera un presagio de serenidad y prosperidad. Mira qué suerte, uno que no te quiere matar. Un dato muy interesante sobre el Qilin es que se asocia con la aparición de sabios y líderes virtuosos. Según las crónicas, un Qilin apareció ante la madre del famoso filósofo Confucio antes de su nacimiento, como augurio de la llegada de un gran sabio. Además, la imagen del Qilin ha evolucionado con el tiempo y ha tomado diferentes formas en diferentes culturas. En Japón, por ejemplo, se conoce como Kirin, ¿vale? Y a menudo se representa de una manera más parecida a un ciervo o un unicornio que la versión china original, ¿vale? La belleza de las historias del Qilin reside en su simbolismo de benevolencia, bondad y paz. Es un recordatorio de que incluso en la mitología, llena de bestias, pues eso, temibles, hay espacio para criaturas que representan bondad y virtud. Bueno, pues como decía antes, el Qilin creo que es el único que no nos ha querido, o el único que no te va a querer matar. El Qilin en China, el Qilin en Japón, ¿vale? Y bueno, la verdad es que esta es la lista que había preparado. Hay muchísimos más, evidentemente, pero bueno, no he traído pocos. Pero bueno, ya sabéis, a medida que nos adentramos en estas historias de criaturas, es importante, pues eso, hacer una pausa, ¿no? Y reflexionar sobre lo que nos revelan sobre nosotros mismos y nuestras culturas. Cada una de estas criaturas, pues ya sea el Mothman, el Yeti, Nessie, el monstruo lagonés o el Qilin, reflejan pues esos miedos, esperanzas y las maravillas de la cultura de la que proviene. Estas criaturas a menudo son manifestaciones de lo desconocido, ¿no? De los misterios de la naturaleza que no hemos explicado completamente. Aunque en la mayoría de los casos no existe una evidencia sólida de su existencia, como he comentado en varios de ellos, o en la mayoría, su persistencia en nuestras historias y leyendas demuestran nuestra fascinación por lo misterioso y lo desconocido. A menudo las criaturas míticas también sirven pues eso un poco como metáforas de los aspectos de la vida que encontramos aterradores, desconcertantes o simplemente maravillosos, ¿vale? El Mothman, por ejemplo, se ha convertido en un presagio de desastres, reflejando nuestros medios a la tragedia y a la pérdida repentina. Y el Qilin, en cambio, es un símbolo de serenidad y bondad, reflejando nuestras esperanzas de paz y virtud. También es interesante, fascinante considerar cómo nuestra percepción de estas criaturas ha cambiado a lo largo del tiempo.
a medida que la ciencia avanza y nuestro conocimiento del mundo natural crece. ¿Cómo cambian nuestras interpretaciones de estas criaturas? ¿Se vuelven más parecidas a los animales y seres que comemos o se vuelven más extrañas y maravillosas? Depende un poco, ¿no? Finalmente es interesante pensar en cómo estas criaturas míticas continúan jugando un papel en nuestras vidas hoy en día, ¿vale? Aunque podemos descartar su existencia literal, su presencia en la cultura popular, en la literatura y en el cine demuestra que siguen siendo una parte vital de nuestra imaginación colectiva, ¿vale? Nos permiten explorar nuestras inquietudes, nuestros miedos y nuestras maravillas en un formato que es a la vez aterrador y fascinante. Por lo tanto, ya sea que creas en ellos o no, estas criaturas nos ofrecen un espejo fascinante de nuestras propias vidas y culturas. Nos invitan a explorar lo desconocido, a enfrentar nuestros miedos y a maravillarnos ante las posibilidades de que aún ahí fuera podría haber o criaturas, ¿no?, esperando a ser descubiertas, ¿no? Y como decía, esta semana lo anuncié un poco antes y alguna pregunta me llegó sobre este tema. Por ejemplo, si existían evidencias físicas como huellas, fotografías o grabaciones de vídeo, tal. Bueno, pues como lo que he hablado antes, han surgido evidencias que supuestamente prueban la existencia de estas criaturas, desde huellas hasta fotografías y vídeos, pero la mayoría de ellas se han demostrado como engaños o se han explicado con causas naturales o por causas naturales o incluso errores de identificación, ¿vale? Pero hasta la fecha no hay pruebas concluyentes. También me preguntaban cómo habían influido estas representaciones en la cultura popular, películas, series, televisión, libros, en la forma en que percibimos a estas criaturas míticas. Al final lo que hay de cultura popular es que han tenido un gran impacto, evidentemente. Se han hecho muchas películas, series, de libros, etcétera, y a menudo lo que se hace es que se centran, ¿no?, un poco en el aspecto más aterrador o misterioso de estas criaturas, ¿vale? Lo que puede influir en cómo las ve el público en general, ¿vale? Y bueno, eso también ayuda a perpetuar ciertos mitos y leyendas al mantenerlos en la conciencia, ¿no?, de todos nosotros. ¿Cómo se diferencian las criaturas míticas de diferentes partes del mundo en términos de apariencia, comportamiento y simbolismo? Pues muchas veces yo creo que estas diferencias reflejan un poco las preocupaciones y miedos y valores de la cultura, ¿no?, de la que provienen. Por ejemplo, lo que decíamos del Qilin, ¿no? El Qilin es una criatura pacífica y bondadosa. Sin embargo, o por otro lado, lo que decía antes, ¿no?, el Mothman es todo lo contrario, ¿no?, y se asocia a presagios de desastre. Otra más, ¿por qué algunas criaturas míticas son consideradas benevolentes o afortunadas mientras que otras son vistas como presagios de desgracia o incluso malévolas? Bueno, tiene relación con lo anterior, y es que esto tiene que ver un poco con las historias y leyendas que las rodean, ¿no? Lo que hablábamos al principio, muchas veces estas historias se utilizan para enseñar lecciones o transmitir valores. Lo que hace es que den ese cariz, ¿no?, de ser malas o de ser presagios de desgracia, ¿no? ¿Cuál es el papel de las leyendas urbanas y la criptozoología en el mantenimiento de la creencia de estas criaturas? Al final las leyendas urbanas y la criptozoología desempeñan un papel importante, no hay más, sino vamos a ver, las leyendas urbanas a menudo lo que hacen es difundir y mutar con el tiempo, manteniendo vivas las historias de esas criaturas, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos la criptozoología, ¿vale?, que intenta aplicar los métodos científicos para probar la existencia de estas criaturas, ¿vale?, lo que puede darles una cierta credibilidad. O sea que están las contrapartes, ¿no? ¿Qué nos dice la persistencia de estas leyendas y mitos sobre las creencias y los miedos humanos? Es lo que decía, ¿no? Al final, estas leyendas y mitos reflejan un poco nuestras ansiedades colectivas y nuestras formas de entender el mundo. Estas criaturas a menudo representan pues nuestros miedos o preocupaciones. Pueden ser una forma de lidiar un poco con lo desconocido o lo inconmensible, ¿vale? ¿Existen teorías científicas que pueden explicar algunos de estos avistamientos? Sí, evidente. Existen varias teorías que pueden explicar estos avistamientos. Por ejemplo, por el Bigfoot o el monstruo del lago Ness podrían ser casos de identificación errónea, ¿vale? Simplemente, ya está. Simplemente identificación errónea, no hay más, ¿vale?
Pero bueno, incluso algunos avistamientos se podrían ser lo que decía, ¿no? Alucinaciones o incluso engaños, ¿vale? ¿Cómo se recogen? Y ya termino, me quedan 3 preguntillas, he cogido 10 de las que tenía. ¿Cómo se recogen y se registran los relatos y avistamientos de estas criaturas míticas? Bueno, pues hay informes de testigos, ¿vale? Que se recopilan y se documentan, como en libros o documentales o sitios web dedicados a criptozoología y bueno, y poco más, es decir, al final es lo que hay, ¿vale? Son relatos que al final, bueno, pues varían en fiabilidad y que a menudo pues son bastante difíciles de verificar, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo la percepción de estas criaturas? ¿Han evolucionado en sus características o comportamientos en las historias modernas en comparación con las antiguas? Bueno, pues sí, como todo, han evolucionado con el tiempo. En algunos casos, las criaturas míticas han sido reinterpretadas o reinventadas para adaptarse, ¿no?, a temores y ansiedades contemporáneos. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? En la era moderna, algunas criaturas míticas se han asociado con fenómenos como los ovnis, que lo que hablaba al principio, o teorías de conspiración de los gobiernos, ¿no? Podría ser. Y la última, ¿por qué crees que el interés en las criaturas míticas ha perdurado a lo largo del tiempo? Porque seguimos fascinados por ellas en la era moderna. La fascinación, bueno, al final esto no deja de ser inherente a nuestra curiosidad, ¿no?, y a nuestro deseo de entender lo desconocido, ¿no? Estas criaturas a menudo representan pues el misterio, lo inexplorado, ¿no?, de nuestro planeta, y además las historias y las leyendas que rodean a estas criaturas pues nos cautivan, ¿no? No dejan de ser emocionantes, lo que contribuyen a su atractivo, ¿no?, al atractivo que tienen, ¿no? Bueno, es un poco, ¿no? Al final estamos enamorados del misterio, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y estamos súper interesados siempre bueno, a esto, como decía, ¿no?, siempre la explicación más sencilla es normalmente la acertada. A nosotros nos gusta pensar que no, a nosotros nos gusta pensar que hay misterio, que hay enigma, que hay, bueno, pues bueno, y no es malo. Esto lo que nos anima y lo que nos ayuda es a querer crecer o incluso a querer investigar y todo lo que nos motive, ¿no?, a querer aprender o a querer interesarnos por las cosas, pues siempre es importante, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que he traído esta semana. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por haber contribuido. Y poco más. La verdad es que hay 1000 películas y 1000 series y 1000 libros sobre este tipo de historias. La mayoría de ellas, hay que decirlo, se utilizan para mal. Pero bueno, para mal en el sentido de que, bueno, pues para hacer películas de terror o cosas así, ¿no? Que eso es siempre súper interesante, ¿no? Pero bueno, hay mil monstruos más, hay 1000, bueno, si buscáis por criptozoología en Google o en cualquier otro buscador, vais a ver un montonazo de cosas. Y bueno, espero que, como digo siempre, que os haya parecido interesante el programa sobre estas criaturas, espero que hayáis conocido alguna nueva, como he hecho yo, y bueno, reafirmar lo que ya sabemos sobre algunas otras. Pero bueno, como digo siempre, espero que os haya parecido muy interesante. Os vuelvo a dar las gracias por todo el apoyo, por todas las suscripciones que se han estado recibiendo desde el principio. Si no recuerdo mal, yo creo que ya vamos por el audio, por el programa número 35, creo que es el episodio 35. Creo, no recuerdo ahora, lo tengo que mirar en un ratillo. En algún momento tendré que descansar, supongo que para el verano haré un paroncillo de un par de semanitas, supongo, o 3, también para dejaros en paz, que estaréis cansados de oírme. También quería decir una cosa que no he dicho y que siempre se me olvida decir. Perdonad si algunos audios no se escuchan lo suficientemente bien. Sigo aprendiendo. Me suelo mover de sitio para grabar y la verdad es que en algunos sitios hay mucho eco, en otros sitios hay mucho ruido, en otros sitios es un horror. Pero bueno, disculpad si alguna vez el audio no es lo suficientemente bueno. Intentamos mejorar o intento mejorar cada día. Y lo que digo siempre, espero que tengáis una buena semana. Os vuelvo a invitar, si me escucháis hoy domingo 28 de mayo, os vuelvo a invitar a que vayáis a votar. Desde que se publique esto hasta que se cierren las urnas tenéis un par de horitas, si no recuerdo mal, si no habéis votado. Y nada, y lo dicho, que espero que la semana que viene tengáis una buena semana, que llueva un poquito más, que se llenen los pantanos, que lo necesitamos.
Y que yo creo que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, pues ya veremos, como digo siempre. Pues que paséis buena semana. Hasta luego.